Ahí Clara puso a grabar la reunión. Sí, más que nada va a grabar lo que es la predicación. Así que, yo ahora voy a silenciar los audios. Eh, Vamos a orar, ¿sí? Antes que nada. eh, Vamos a separar este tiempo eh, para poder estar, eh, bueno, reflexionando juntos sobre la palabra de Dios, ¿sí? Señor, te damos gracias por podernos reunir de esta manera. Señor, gracias por este medio que nos permite vernos, escucharnos. Señor, sabemos que no es lo mismo que estar juntos, estar de manera presencial reunidos, pero sabemos y confiamos que tu Espíritu Santo está obrando en esta hora, está obrando en nosotros para unirnos en el Espíritu, para unirnos en la búsqueda de tu palabra, en la búsqueda de tu presencia. Señor, rogamos que también sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que traiga de Cristo y ponga en nuestro corazón, el que nos lleve, Señor, a la reflexión sobre nuestras propias vidas, de cómo estamos, Señor, llevando nuestra espiritualidad en este tiempo. Padre, te damos gracias porque tú estás presente. Aún en el formato en que podemos reunirnos, tú estás en medio nuestro, tú habitas con nosotros, tú eres el Emmanuel, el Dios con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos disfrutar y apartar como iglesia, como hermanos, como comunidad de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este, Vamos a leer Juan 4 y les voy a invitar a leer desde el verso 19 al 26. ¿Sí? Saludo a los que han ingresado recién. A Pame, a Esteban, a Julia, bienvenidos. ¿Sí? Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y estamos en Juan 4, del 19 al 26. Dice así, yo voy a leerlo en una versión, puede que ustedes tengan otra, sigan la lectura, dice lo mismo, diferentes palabras. ¿Sí? Eh, Dice así, ¿no es? La mujer le contesta a Jesús, le dice, ¿no? Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre. Dios es espíritu, y los que adoran deben serlo en espíritu y en verdad. El Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús es el que habla. Vamos a ir pasando esto y estamos dialogando esta hora de Juan 4 con Apocalipsis 3:8, que es la palabra de plataforma en nuestra iglesia. He puesto delante de una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y estamos profundizando en cómo la puerta frente a nuestras narices. ¿Sí? Y cómo poder identificar esta puerta abierta. Cómo es que muchas veces esta puerta abierta está ahí delante de nuestro y no lo vemos. Y hemos recorrido, ¿sí? la experiencia de la mujer, ¿no? Vimos cómo esta mujer que se encuentra con Jesús, primero lo toma de una manera y a medida que va dialogando con Jesús, va profundamente. ¿Sí? Por ese conocimiento que tiene la mujer de Jesús, lo que bien nosotros tenemos que tomar, aprender, hacernos de ese conocimiento de Cristo, como porque Él es la puerta abierta. Es este conocimiento del Señor lo que nos permite la puerta abierta. Vamos, una, esta mujer conociendo de Jesús,
Esta mujer va conociendo de Jesús por medio de determinados malos entendidos, ¿sí? Es decir, primero piensa una cosa, luego va cambiando y piensa otra, va cambiando y piensa otra. Esto es propio nuestro, que vamos creciendo y en la relación con Dios vamos entendiendo más cosas y nos cuenta que lo que pensábamos anteriormente no era correcto. Y Él nos va corrigiendo en esos malos entendidos. Primero, la mujer en el diálogo con Jesús pensó que era un hombre cansado, sediento, que estaba dispuesto a negociar lo que creía por un sorbo de agua, ¿sí? Como vos, que sos judío, un hombre judío, fíjense que pone dos barreras, una cultural, hombre-mujer, y la otra judío y samaritano, una religiosa. Vos que sos hombre y que sos judío, venís a mí que yo soy una mujer y me a pedirme agua. Lo que la mujer le está diciendo, tan flojo sos, tanta sed tenés que estás dispuesto a romper tus propias reglas por un sorbo de agua. Y Jesús avanza en el diálogo con la mujer y se da cuenta de que no es un hombre cansado, sino pasa a ver a Jesús como aquel que tiene un agua que puede calmar su sed, ¿sí? Y ya lo toma ya no como un hombre cansado, sino como una especie de, se llaman taumaturgos, que eran una especie de sanadores ambulantes que había en aquel entonces y que llevaban ciertos elementos para hacer sus curaciones, como por ejemplo, una de ellas era agua. Entonces dice, dame de esa agua. Y la mujer toma el agua, ¿no? Que era un líquido que le podía evitar ir y venir a ese lugar. Entonces Jesús otro giro y la confronta a la mujer con su propia sed. Y ese es el segundo malentendido, y cuando la mujer es impactada, cuando Jesús le dice, bueno, lo que dices, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y la confronta con su propia historia de vida, la mujer ahí avanza un poco más y ya se da cuenta de que no es un taumaturgo, alguien, un sanador ambulante, sino que Jesús es algo más, es un profeta. Y ahí estamos. Este es el tercer malentendido de la mujer, que piensa que Jesús es solo un profeta. Sí, un profeta que viene a anunciar cuál es la verdadera religión. Y el eje de los versículos 19 al 24 es la adoración. ¿Sí? La mujer cuando se da cuenta dice, veo que sos un profeta. Y enseguida saca, ¿sí?, lo que ella sabía. Y es interesante porque ya no habla de ella. No sé si ustedes pueden leer y ven en sus propias Biblias que la mujer no dice nada acerca de ella, sino dice nosotros, nuestros padres. Y habla eh, en plural, ¿sí? Se refiere como si está hablando por su pueblo. Y va a definir la mujer la adoración como una tradición que fue heredada de sus padres que le enseñaron a adorar en ese monte. Y, y en esa adoración, ¿sí?, es donde interpreta a Jesús y encuentra o plasma la mujer la gran diferencia. Si ustedes tienen esta tradición como judíos, nosotros tenemos esta otra. Nuestros padres nos enseñaron que debíamos adorar en este monte y ustedes adoran en Jerusalén. Es interesante porque la palabra adorar es una palabra que significa postrarse. Entonces la mujer lo que estaba poniendo en tela de juicio es, bueno, a mí me enseñaron que yo me tengo que postrar mirando para el monte Gerazim, ¿sí?, que era el monte samaritano. Y a ustedes los judíos le dijeron que tenían que postrarse mirando a Jerusalén. Entonces dice, vamos, resolvamos esto, porque es algo que hemos heredado de nuestros padres y esta es la forma de adoración. La mujer se centró en los elementos de toda religión, los elementos más importantes, ¿sí? El tiempo,
el espacio y la forma. ¿Sí? Esos tres elementos constituyen el hecho religioso. Y ahora Jesús se para de manera diferente y le responde a la mujer. ¿Sí? Es interesante porque en parte también nosotros, eh, esa, esa es también nuestra cuestión. Nosotros eh, llevamos adelante nuestra fe y llevamos adelante nuestra adoración y vienen momentos como estos, por ejemplo. A mí, mis papás me enseñaron a adorar yendo a la iglesia y se me hace realmente muy difícil. ¿Cómo adoro delante de una computadora viendo un montón de cuadritos, algunos sin fotos, con nombre? Y ¿cómo puedo adorar con un teléfono? ¿Cómo puedo? Y tengo ganas de cuando me arrodillo a orar o para cantar, ir a la iglesia, a mí me queda cerquita, acá a la vuelta, y abrir y me siento más cómodo ahí donde estoy. Y en eso me sentí identificado con la mujer. Y Jesús viene en el diálogo y confronta. No solamente va a confrontar a la mujer, sino también nos va a confrontar a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús viene y desarrolla mucho. Ustedes van viendo que las intervenciones de Jesús son cada vez más largas. Y esta es la más larga de todas. ¿Sí? Y Jesús habla, dice, bueno, mujer, la hora ya viene. Y la hora es. Y ahí ya está planteando y está confrontando una de los elementos de la religiosidad, que no es que nuestra adoración no tiene que estar eh, configurada desde el pasado hacia el presente, no tiene que estar configurada por la tradición, sino que es al revés, nuestra adoración tiene que estar configurada por lo que viene, por lo que esperamos, por nuestra esperanza. De hecho, nuestra fe está constituida y basada por el futuro. No es un pasado que se extiende hacia el presente, sino es un futuro que viene, ¿sí? Y se hace presente. ¿Está? Porque la fe es la certeza de lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, la fe está definida siempre en términos de esperanza. Tiene que ver con lo que esperamos. ¿Sí? Las promesas de Dios, las palabras de promesa, no están en el pasado, están en el futuro. Y pues, pongamos un ejemplo, la promesa que Dios le hizo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición para todas las familias de la tierra. Ninguno de nosotros dice, bueno, esto es para Abraham, qué linda palabra que le dio Dios a Abraham, che, qué bueno, ojalá Dios algún día venga y me diga lo mismo, que puedo ser bendecido y de esta manera. No, nadie entiende las cosas así, sino que entiende que esa promesa es para uno. De hecho, la Biblia lo dice así. Esas promesas de Abraham son para nosotros. Y no son promesas que se cumplieron con Abraham y ya está. Es decir, como se dice, no son promesas que fueron liquidadas por la historia. Y el hecho de que Abraham haya tenido descendencia no significa que, bueno, ya se cumplieron las promesas, ya está, yo ya cumplí. No, están en el futuro, ¿sí? Dios las cumple y nos permite a nosotros movernos y andar por fe. Esta, ya hay un cambio en el eje de lo temporal, hay un cambio. Dios, Jesús, en el diálogo con la mujer, pone su fe en términos de esperanza. La hora ya viene, la hora ya es. Y después dice, bueno, la verdad es que si la hora ya viene y la hora ya es, no importa si adorás en aquel monte o en el otro, ya no importa. ¿Por qué? Porque la hora viene en el que el Padre se va a manifestar, ¿sí? Y que nos va a llevar a adorar en espíritu y en verdad. Y ahí está, si la adoración ya no es una cuestión de forma, de tradición, sino que es algo que se construye desde la esperanza, desde lo que nosotros esperamos, desde las promesas que están por cumplirse. Ya no importa hacia dónde te arrodillas para adorar, sino que
el espacio ya en cualquier lugar y en todo lugar, en todo momento. Ya no es en el tiempo entonces de la línea histórica, porque nosotros solamente podemos, mm, lo que está en nuestras manos está el recuerdo del pasado y el presente, pero el futuro no. Entonces no es algo que nosotros podemos ni siquiera recordar el futuro, ¿sí? Y tampoco el lugar, y tampoco la forma, porque dicen, la forma no es postrarse hacia allá, hacia el norte o hacia el sur. No, la forma es adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Ahora, este espíritu y en verdad no son espacios en los que Jesús no quiere decir que el creyente tiene que adorar de manera espiritual, ¿sí? Y de manera sincera. No, espíritu y verdad no son cosas propias del hombre, no son cosas propias del ser humano, son categorías divinas, vienen de Dios. Y Dios las instrumenta hacia nosotros para que podamos adorar, adorar de la manera que Él quiere, conforme a la manera que Él está buscando a los adoradores. ¿Sí? Esa adoración está desarrollada en espíritu y en verdad. A lo que va Jesús, va hay algo interesante acá, porque no son dos cosas separadas, no es espíritu y verdad o dos cosas sumadas, sino que una lleva a la otra. Aquel que adora en espíritu va a adorar en verdad, ¿sí? Esa es la idea. Va a adorar en lo que es el conocimiento verdadero de Dios. Entonces, ahí la mujer frena, ¿sí? Hago un paréntesis. Y también nosotros, cada uno de nosotros somos desafiados, ¿sí? A una adoración en espíritu y en verdad, instrumentada por el espíritu, instrumentada por la verdad, que la verdad no, nosotros sabemos muy bien que no es un concepto, es una persona, es la persona de Jesucristo. Eh, ¿Cómo repensamos nuestra adoración? ¿Cómo pensamos nuestra forma de acercarnos al Padre, de acercarnos al Padre por medio de Cristo? ¿Sí? Repensar en estos tiempos también cómo adoramos. Ahora, cuando Jesús termina y enfatiza dos veces el espíritu y en verdad, la mujer ahí vuelve a intervenir. Fíjense en el versículo 25. ¿Sí? La mujer cambió. No sé si se dieron cuenta. La mujer ya no está hablando de nosotros. No sé si prestaron atención. Ahora no dice nuestros padres, nosotros adoramos. Ya no son cosas aprendidas o formas, ¿sí? Tradiciones que identifican a un pueblo de otro. Ahora ella está hablando de sí. Y dice, yo sé. Ya está hablando de ella. Cuando planteamos la fe en términos de esperanza, cuando planteamos la adoración por medio del Espíritu y que nos lleva a la verdad, la mujer, ahí ya nos tenemos que replantear qué estamos haciendo nosotros y de qué manera estamos adorándole. Ya no es algo que seguimos por tradición, sino que nos interpela de manera directa. Ahora, es interesante porque los samaritanos también esperaban un Mesías, un Tajeb se llama, si no era un Cristos, como solía decir, un Mesías, como, eh, como los judíos. Ellos un Tajeb. Y el Tajeb era una especie de alguien que iba a volver del pasado. Esto también estaba dentro de la fe judía, ¿sí? Ustedes recuerden a Elías, ¿sí? Entonces Elías era Juan el Bautista, que era el Elías esperado que iba a volver. ¿Está? Este Juan el Bautista estaba dentro de la misma fe, solo que los samaritanos esperaban directamente que el Mesías fuera alguien que viniera del pasado, ¿sí? Uno que volvería. Y pensaban en que era Moisés, era una de las tantas cosas que se decían, no sabemos bien en ese momento a cuál se refería, pero sí era alguien que venía del pasado. Dice, yo sé
que el Mesías, el Cristo, pero la otra cosa que sabían, no solamente era que era alguien que iba a volver, sino que era un restaurador, una especie de maestro que revelaba las cosas, ¿sí? Por eso la mujer dice lo que dice. Dice, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Ahí dice, debe volver, ¿sí? Habla la mujer. Cuando Él venga, nos anunciará todo, nos revelará todo. ¿Está? Y ahí es interesante porque la mujer llega a su punto máximo, y al punto máximo a donde podemos llegar todos, que es justamente la esperanza, lo que acabamos de decir. La mujer primero pensó que Jesús era un hombre cualquiera, sediento, capaz de vender sus convicciones religiosas por un sorbo de agua. Después pensó que era un taumaturgo, un sanador ambulante, alguien que vendía una agüita mágica para curar los dolores, para calmarlos. Después no, después se dio cuenta de que era un profeta. Y fue como creciendo, ¿no? Digamos, de alguna manera, eso me identifica. Uno piensa que Jesús es una persona, no sé yo, después piensa así, que uno va a buscar algo de magia a la cruz. Y después se da cuenta de no, es otra cosa. Y llega al punto máximo, que es la esperanza. Y hasta ahí llega. Y hasta ahí llegamos todos nosotros, en lo que esperamos. Porque la fe se basa hasta ahí y nos deja llegar hasta ahí, hasta la esperanza. Y no podemos avanzar más. Es entonces ahí cuando interviene Jesús. Una vez que nos ha llevado a la esperanza, si al que ha de venir, a la promesa que se ha de cumplir, cuando nos llevó a la esperanza, ahí Él se revela. Y ahí dice, yo soy el que te habla. Interesante. Yo soy el que habla contigo. Ese yo soy de Jesús obviamente evoca al yo soy con el que Jehová se presenta a Moisés. De hecho, la palabra Jehová significa yo soy. ¿Sí? Yo soy el que soy, el que es. De esa manera Jesús se presenta a la mujer. Y es el punto en donde nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar espiritualmente? ¿Qué es lo máximo? Podemos llegar a la esperanza de la promesa que está por cumplirse, a lo que Dios hará por delante. Ahora la revelación viene de Él. No es algo que devela al hombre. Y esa revelación tiene que ver con la palabra, porque yo soy el que habla contigo. Y es interesante, voy redondeando, concluyendo, ¿sí? Yo planteé 3 puntos, el malentendido, el tercer malentendido de la mujer que lo toma como profeta, y al tomarlo como profeta establece la forma religiosa correcta de adorar. Jesús, esa forma correcta se establece por 3 elementos, ¿sí? El tiempo, el espacio y las formas. Jesús viene y le dice, no se trata de un pasado que viene y determina el presente, sino que se trata de un futuro que está viniendo. Un futuro, la hora ya viene y ahora es. Un presente en tensión con el futuro. Y ya no importa el lugar, ¿sí? Sino que la forma correcta no va a ser determinada por el lugar, sino por el espíritu y por la revelación. ¿Sí? Y ahí vamos al tercer punto, que es la revelación. Nosotros podemos llegar a conocer a Jesús y podemos avanzar hasta el punto de la esperanza. Después es Él el que se nos tiene que revelar. Y se nos va a revelar a partir de la palabra, con la palabra. Y concluyo esto, volviendo al tema de la puerta abierta. Y quiero confrontar algo que solemos decir los creyentes. A veces eh, pensamos en una promesa de parte de Dios y decimos no es el tiempo de que esa promesa se cumpla. Todavía no es el tiempo. Y me replica las palabras de Jesús, confrontándome, que no es una cuestión de tiempo. La puerta abierta
no se va a abrir en un momento determinado. La puerta abierta ya está abierta. No depende del tiempo. Que se cumpla una promesa, que se cumpla lo esperado, no depende del tiempo, sino de la revelación, sino del Dios que habla, sino de Jesús, ¿sí? Hablándonos de su palabra y de su presencia real en nosotros. Porque la puerta abierta es Él mismo. Es Él gobernando nuestras vidas, dirigiéndolas. La promesa no se cumple a su tiempo. La promesa se cumple en una persona, en Cristo Jesús, en nadie más. Yo no sé por qué cosas venís orando. Y al igual que los creyentes a los que le habla Pedro, a los que le habla Pablo, pero a los que le habla Pedro dicen, esto no es tardanza. A los que le habla Hebreos, Dios interpuso dos cosas, promesa y juramento. Esto no es una cuestión de tiempo. Esto es una cuestión de quién es el que habla. De Jesús. Es una cuestión de revelación, de quién es Él y de quién es Él para nosotros. Y desde ese lugar, desde esa manera es que tenemos que encarar ese cuánto que venís orando por el tema, por la cuestión de siempre. ¿De qué promesas te venís cansando? Te venís esperando y ya estás cansado de esperar. ¿A qué promesas le estás llamando tardanza? ¿Qué cosas todavía no se cumplieron? Y te decís a vos mismo, todavía no es el tiempo. No, la puerta está abierta. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de revelación. De ir creciendo en este conocimiento de Cristo, que no es un conocimiento, entiéndase bien, no es un conocimiento intelectual, conceptual, sino es un conocimiento que surge de la relación plena con Él, de asumir el malentendido. Yo pensé esto, y hablaba con uno hermano y me decía, yo antes pensaba esto. Es eso. Es decir, bueno, sí, yo también. Uy, choqué los cinco. Yo también antes pensaba cosas que ahora las pienso diferente y voy caminando con el Señor y Él me las va mostrando, así como los caminantes de Maús. Arde en mí su palabra, adentro mío arde en mi corazón. Y voy andando hasta que llega un punto donde lo único que me queda es lo que espero, es la esperanza. Y desde esa esperanza Él se revela y habla y me hace entender que la puerta abierta, que la respuesta, que lo que puede calmar verdaderamente mi ser es Él mismo, no ninguna forma, ni en ningún tiempo, sino aquí y ahora, Él. Y es un gran desafío, porque nosotros muchas veces esperamos no ese tipo de respuesta. Esperamos, nos quedamos esperando el agüita mágica o la forma correcta de hacia dónde inclinarse para adorar. A veces nos quedamos truncados en algún malentendido. Si todavía no ha llegado una respuesta de esa bendición, de esa palabra de promesa que has recibido, es porque todavía tenés que seguir discutiendo con el Maestro, con el revelador de todas las cosas, con el Mesías, con el Cristo, y seguir avanzando con Él. Y que la puerta es Él, y no una cosa que se te va a abrir por delante, que te va a llevar a lo que simplemente decías. No, es Él. Él es la puerta abierta a la esperanza, a lo que estás esperando. Es una cuestión de revelación, no de que le llegue el tiempo a la promesa. Los desafío a buscar más profundamente, obviamente, del Señor, ¿sí? A seguir buscando de Él, a llevarlo a una relación y también a replantearse los malos entendidos.
y las formas en que todo este tiempo ustedes han conocido más profundamente de Él. Los desafío a también a orar en el sentido de la esperanza, de lo que espero. Y a poner esa esperanza, sí, a poner nuestra fe en las cuestiones de esperanza, no en cuestiones conceptuales. Y oremos todos juntos también, oremos como iglesia. Porque a la vuelta nos vamos a encontrar, a la vuelta digo de todo esto que estamos viviendo, nos vamos a encontrar con un mundo desesperanzado, con gente que perdió, gente que ha perdido años de cursada, que ha perdido trabajo, que ha perdido familiares, que ha perdido seres queridos. Este tiempo está marcado por la pérdida y para muchos por la desesperanza. Así que nuestra forma de comunicar el Evangelio tiene que ser esa también. Sí, llevar esperanza. Bueno, Dios les bendiga. Sí, me gustaría, si podemos estar con una oración. Yo no sé, Miki, ¿te animás a orar? Sí. Hola, ¿se escucha? Dios, te pedimos que nos estés cuidando esta semana, Padre, que nos estés bendiciendo, que nos estés dando palabra, que nos estés guiando hacia tu voluntad, Padre. Te pedimos que nos estés mostrando esta puerta abierta que se nos estuvo hablando, Padre. Te pedimos, por favor, que nos estés guiando en palabra, que podamos encontrar esta relación con vos, Padre. Te rogamos, te pedimos que nos estés cuidando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, gracias, Miki. Bueno, nos vemos, ¿sí? Espero que verlos a todos. Que estén bien todos. Dios les bendiga grandemente. Lindo verlos, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao, bendiciones. Chao. Bendiciones. Chao. Buena semana.